y con respecto a la soldadura tiene la gran ventaja que se pueden unir piezas de diferente material. Y una de las características por las cuales se utilizan bastante son que pueden soportar diferentes vibraciones. En el caso de la soldadura, se termina por ahí agrietando, generando poro en algunos casos en la soldadura, cosa que en los remaches no sucede. Y bueno, la desventaja es que no tienen por ahí la misma resistencia en cuanto a la soldadura y a los tornillos, que será el otro tema de unión que vamos a ver. Por ahí es más difícil el mantenimiento y demás. Y como dice, no es adecuado para piezas de gran espesor. Fíjense, ahí hay una gráfica de cómo es el proceso de roblonado y cómo se califican por ahí los elementos que se utilizan para el roblonado. Sería esta sufridera, ¿sí? Y un asentador, o en el caso de que ya sean máquinas neumáticas o hidráulicas donde ya se necesita mayor presión, se utiliza lo que sería la buterola, que daría la forma de la cabeza en la cual se va a trabajar o se va a producir el forjado. Siempre los procesos de remachado, la unión por remache o roblonado, y un proceso de forja, ¿no? El proceso de forja es una deformación plástica del material mediante golpes o presión, ¿sí? Ya sea neumática o hidráulica. Le puse ahí algunas de las remachadoras, ¿sí? Algunas son las manuales, las que todos conocemos, donde se habla del remache pop, o se le designa el remache pop, que es el que está acá, bien conocido. Después hay otras que ya son más específicas y requieren mayor presiones y demás. Entonces ya tendríamos algunas hidráulicas o neumáticas. También, bueno, en el caso de cuando son de mayor tamaño, siempre se utiliza un roblonado en caliente, como se dice, y ahí se ve las temperaturas que llegan, para el caso del acero, en las cuales se produce el proceso de ese roblonado. A pesar de que uno crea o parezca de que no existen normalizaciones, los remaches, los rublones están normalizados según los usos que se le quiera dar, según los tamaños, y hay bastantes tipos y una gran cantidad de formas, tamaños y demás, y están todos normalizados, donde cada una de las normas dan las dimensiones precisas que tienen que tener los rublones, y para generalmente, como le puse ahí, para de situaciones o en qué lugar se lo va a utilizar. Como por ejemplo te dice avellanado, ¿sí? Que tiene, digamos, un cuerpo cilíndrico como cabeza, o tronco cónico sería, y en fin de cuentas es para que justamente esa cabeza no sobresalga de las partes a unir, ¿sí? Y bueno, podamos tener otro tipo de terminaciones cuando hacemos las uniones. Otros tipos de remaches son tubulares y demás. Hay muchísimas normas acerca de esto, y hay algunas consideraciones generales que se hacen en cuanto a qué diámetro va a tener el remache, qué diámetro le voy a dejar el agujero, ¿sí? Cuál sería el espesor total y la longitud que busca el remache. Hay algunas consideraciones generales que las que están aquí, que le dejé en esa parte. Ahora fíjense, acá habría la forma de remachado, que es lo que es. Por simple recubrimiento, y acá en la segunda la imagen que se ve, es lo que se llama simple cubre junta, donde hay una placa arriba de las dos placas que se están uniendo, y en el caso de doble cubre junta, o digamos, habría dos placas, una sobre cada lado de las placas que se están uniendo. Acá hay un pequeño análisis de los esfuerzos, a los que, digamos, están soportados cada una de las placas, es decir, la placa central, o la chapa, que generalmente se dice que están con un gris ahí más oscuro, y las cubrejuntas, que tendrían, digamos, aplicada sobre ella una fuerza de la mitad del esfuerzo de tracción, que sería en este caso.
Ahora, se utilizan muchos tipos de fila, digamos, hay disposiciones en cuanto a los remachados, que es la que se observa acá, que por ahí se puede utilizar doble fila, o doble fila en zigue-zague, como estaría ahí, también hasta triple fila de remaches y demás. Y lo que nosotros vamos a ir directamente acá es al cálculo de las uniones remachadas para hacer por lo pronto la primera parte del práctico. Que en todos los cálculos, ¿sí? Así como hicimos con soldadura, veíamos determinados coeficientes que nos afectaban al signo admisible y consideraciones, bueno, también con los remaches se tienen esas cuatro principales hipótesis simplificativas, como dice ahí, para el cálculo de las uniones roblonadas. Entonces, cuando hay una unión, por ejemplo, como esta, que hay una fila, o tres filas, o dos filas, bueno, se supone que la fuerza o la carga esa se distribuye exactamente igual por todos los roblones. Excepto carga excéntrica, que serían los últimos problemas del práctico. También directamente se los considera como que están sometidos al corte y trabajan directamente ese corte. También que cuando uno, al hacer todo el roblonado, digamos, la operación o el proceso de la unión, al unirlo, digamos, el remache queda completamente llenando el mismo agujero que se hizo para que pase el cilindro o el vástago del mismo. Y también se considera despreciable la fuerza de rozamiento entre las dos placas que se pongan. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta principalmente en la unión por roblón? ¿Sí? Es la distancia que hay entre el centro del eje de cada uno de ellos hasta el otro, y es lo que se llama el paso, que como está ahí dice T, la distancia entre dos roblones. Se tiene en cuenta el diámetro de la caña o ese vástago, y bueno, el esfuerzo. Y de ahí se hacen todos esos cálculos, como dice acá, en función de si va a soportar esa unión o no. En algunos casos, bueno, se puede considerar que la chapa o la unión, mejor dicho, debe resistir tanto la placa a tracción como los roblonados del corte, y ahí hay una ecuación, en fin de cuentas, que se encuentra una igualdad y se puede determinar la relación que puede haber entre el espesor de la chapa y el diámetro, y el diámetro del remache también considerando los esfuerzos, ¿no? En la gran mayoría de las veces de las uniones remachadas se considera que el esfuerzo admisible, en cuanto sea un esfuerzo normal, que uno es el que generalmente lo obtiene de tabla, de acuerdo a un ensayo de tracción hecho en un material de las mismas características que tenía el roblón o la chapa, y se llega, digamos, a esta relación. Entonces, cuando se va a hacer ese cálculo, se tienen en cuenta las fallas que se pueden tener, ¿sí? Las uniones pueden fallar por el corte del remache, se corta, como estaría en la figura esta A, por, acá está rotura de tracción de la chapa, ¿sí? En el lugar donde está debilitada por los agujeros se rompe la chapa, ¿sí? En este caso es un aplastamiento de la chapa, y en el último caso es un desgarramiento de la chapa hasta su borde, que puede ser de los dos casos, digamos, de las dos figuras representadas ahí. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos y qué tenemos en cuenta para hacer en cada una de esas fallas? Es decir, yo quiero colocar una unión remachada y tengo que hacer una determinada cálculo. Entonces, ¿qué considero? Lo que decíamos al principio, que es la falla al corte por los remaches, ¿sí? Entonces, ¿qué saco? El esfuerzo al cual yo lo someto dividido en el área resistente. Y en fin de cuentas, si tengo más de un remache, voy a utilizar, es decir, más de un remache, considerando esa carga, solamente esa, dividiré, digamos, este n me quedaría 1, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es calcular la carga por paso, porque, a ver, veamos la primera la figura. En la gran mayoría de los casos, cuando se
coloca en recipientes, ¿sí? Siempre se considera una gran cantidad de remache a lo largo de las dos placas que yo desuní. Entonces directamente calculo cuál es la carga que habría entre dos remaches consecutivos, o sea, entre dos, o entre la longitud que considere que sea de un paso, ¿sí? Es la que habríamos puesto acá. Es decir, yo considero la carga que hay en solamente esta distancia t, que sería el paso o la distancia entre los dos roblones. Ahí, si yo tengo, en el caso, volvamos a lo que era el corte, si yo considero más filas de remache que hay por paso, y considero la carga por paso, bueno, pondré el número de remaches que existen en esa consideración que se hizo. Después, ¿qué tengo? La falla por aplastamiento. La placa se puede, digamos, aplastar en una cierta sección. ¿Y cuál sería esa sección? Es la que uno proyecta, ¿sí?, del agujero que hizo, digamos, del mismo remache que está colocado, incrustado, en su máximo diámetro. Entonces, si yo voy a considerar el ancho ese que tiene la chapa, ¿sí?, o el alto, el S, ese sería la altura esa de la chapa S, ¿sí?, y el diámetro. Por eso me quedaría que el aplastamiento sería el diámetro mismo del remache por ese espesor de chapa. Es decir, esta es la parte que yo considero que es la que resiste al aplastamiento. Y después puede ocurrir una falla por tracción. Es decir, donde estaría la línea en la que se practicaron los agujeros para que entre el remache, yo considero la carga que habría, que sería la carga por paso, dividida en el área resistente, que en este caso sería la distancia T entre los pasos menos la mitad de este diámetro, la mitad de este diámetro, digamos, entonces sería T menos D. Y por ese espesor de la chapa S. ¿A dónde? Si lo hemos puesto. S es el espesor de la chapa y la cantidad. Bien. Luego también hay otra situación que se considera, pero no en la mayoría de los casos, porque esta se da por el desgarramiento. Es decir, si uno acercó bastante el remache a los bordes de la chapa, bueno, ahí sí podría ocurrir este desgarramiento, pero generalmente hay condiciones generales que uno toma. Bien, las condiciones generales son que el remache uno no lo va a poner siempre al borde de esa placa para que se produzca tal situación. A ver si lo puse este caso, sí. Por ejemplo, para el caso, como dice ahí, de estructuras, digamos, se toma como una distancia esta L 3 veces al diámetro, o en caldera, perdón, en estructura 6 veces al diámetro, en caldera 3 veces al diámetro. Bueno, en muchos casos hay situaciones que se utilizan, como ya hemos visto en un principio, la unión de remaches, el recipiente de presión y principalmente lo que en caldera. Y hay que se toma una cierta eficiencia de la unión, y en cada una de esas eficiencias se toma un valor. El valor de la eficiencia, en este caso, bueno, lo llamamos phi. Y dividiendo el esfuerzo, digamos, como dice ahí, la eficiencia de los mismos surge de comparar la fuerza, ¿sí?, que tendría que resistir, en este caso, eficiencia al corte, en consideración a la chapa plena, digamos, la placa plena. Y cuál tendría la fuerza que puede resistir la chapa plena y cuál sería, en este caso, el corte de los remaches. Acá también se toma eficiencia al aplastamiento, que siempre comparando lo que es la fuerza que puede resistir con ese aplastamiento dividido en lo que sería el esfuerzo que puede considerarse por esa chapa plena. Lo puse 2 veces, entonces me equivoqué, ¿no? Dice aplastamiento y el aplastamiento dice lo mismo. Bueno, eficiencia de descarga de la chapa hasta su borde, como habíamos dicho, en el que consideramos ese esfuerzo que puede aguantar
en el caso de el esfuerzo que va a soportar según la resistencia que yo tenga desde el borde, ¿sí? L hasta el final, hasta el primer remache, ¿sí? Y de la chapa plena. ¿Para qué sirve esta cuestión de la eficiencia y demás? Porque vienen muchas tablas y se generan algunas tablas en las que siempre se tiene que tomar determinados valores de eficiencia, determinados valores del paso, ¿sí? Y considerando algunos coeficientes de seguridad, ¿no? Y bueno, dentro de esa geometría, no tienes que dar las relaciones, ya sea entre el paso, el diámetro y la distancia que habría hasta el borde de esa chapa. ¿Mm? Bueno, esta parte ya cuando tenemos remaches con cargas excéntricas, lo vamos a ver el jueves mejor. ¿Mm? Y vamos a comenzar a hacer el práctico de ahora, digamos, la primera parte de este práctico. ¿Sí? Yo ya le subí, ahí está, el trabajo práctico número 2, que está parcialmente resuelto. Bueno, ahí está. Y siempre se está viendo esa pantalla donde dice el trabajo práctico número 2, los reblones, ¿no? Sí, profe. Bueno, como hicimos con el de soldadura, este tiene también, en principio, las consideraciones, las principales consideraciones cuando se hacen estas uniones por reblonado, un pequeño teórico práctico donde hay las principales consideraciones a tener en cuenta en las uniones, ¿sí? Como por ejemplo, que las principales ventajas que tienen los remaches son las vibraciones y su bajo costo. Y la Disculpe, desventaja que profe. no... Sí, sí. Usted está mostrando la página de la Moodle, no está mostrando el práctico. Uy, yo creía... A ver, Ahora sí. ahí, sí, ahí está. Ah, en lo que pasa es que a veces al cambiar archivo me queda colgado de uno al otro. A fin de cuentas, igual esto está en el Moodle, ¿sí? Es lo que yo le publiqué ahora para el trabajo práctico número 2 de lo que es de Roblone. Y como le decía, que en soldadura también le puse algunas cuestiones más principales como para tenerlo en cuenta para desarrollo práctico y principales situaciones teóricas que se tienen con este tipo de uniones y para considerarlo en este práctico. ¿Mm? Entonces ahí es un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, cómo lo calculo a las uniones remachadas, cuáles son las hipótesis que se toman, ¿sí? Las mismas fallas, lo que acabamos de ver, y después está el comienzo, digamos, de lo que son los problemas para el práctico. ¿Sí? El problema 1, hay solamente una observación para hacerlo, el problema 2 no está hecho tampoco, es decir, el 1 y el 2 son los que no estarían publicados en plataforma y el 3 sí está publicado en plataforma y lo que sería después de carga excéntrica de este mismo práctico lo vamos a ver después el jueves. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Esto es de plataforma. Un segundo, así veamos. Epa, que tengo abierta. Uy. Bueno, ahí
Estamos viendo lo que le acababa de decir, pero ya acá lo tenemos desarrollado a todos los problemas del trabajo práctico. En realidad el enunciado dice lo que está en la primera parte, que, a ver, esto es lo que sería el enunciado del primer problema de este trabajo práctico, y donde hay una unión de dos placas de acero, nos da el espesor, que, bueno, muchas bibliografías por ahí lo llaman como S o como E, pero la cuestión es que, bueno, individualizamos bien que sería, en nuestro caso, el espesor. Dice que hay unos remaches que tienen 2 centímetros de diámetro. Las dos placas esas tendrían una carga distribuida. Recuerden lo que era la carga distribuida, ¿sí? Un determinado valor de carga cuando uno considera una cierta longitud donde esa misma carga se encuentra distribuida, ¿no? Bueno, sería P la carga y cada centímetro está considerado. Se puso remache con un paso, una distancia entre sí de 7,6 centímetros. En fin de cuentas, cuando yo voy a calcular en la fórmula esa que tendríamos, en principio pedía determinar el esfuerzo de corte en el remache y los esfuerzos de aplastamiento y tracción en la chapa. Las dos placas estas tienen el mismo espesor, como nos da ahí. Entonces, ¿qué es lo que en principio uno tiene que considerar? Como una carga distribuida, yo al multiplicarla por el paso, esa carga P, que la puse como P minúscula, me daría, digamos, la carga que tiene por paso, es decir, lo que yo consideraría, porque esto sería como que la unión continúa con una gran fila de remache hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, la carga por paso sería al multiplicar esa carga distribuida por cada centímetro y al multiplicarlo, digamos, por la distancia entre pasos, tendría la carga por paso de la unión, que es lo que uno siempre trabaja en este tipo de uniones cuando están sometidas a esos esfuerzos así. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer la ecuación del esfuerzo de remache al corte, pongo, bueno, la carga P sobre el área resistente, pero la carga P ya la estoy considerando por paso, es decir, la distribuida por la distancia al paso dividido en el área resistente, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Factoreando, digamos, el 4 como que quedaría en el numerador, y teniendo en cuenta los esfuerzos, reemplazo los valores y demás, me daría que la tensión de corte sería de 1936 kilogramos centímetro cuadrado en tensión de corte en el remache. A mí me pide el esfuerzo de corte en el remache y lo de aplastamiento y tracción de la chapa. Entonces ahora vamos al aplastamiento de la chapa, como dice ahí. Recuerden que el aplastamiento era considerar esa carga sobre el área de aplastamiento. ¿Y quién era? Era la superficie proyectada del remache que estaba incrustado dentro de la chapa. Es decir, el diámetro del remache por el espesor ese de la chapa, que sería el D por S. Reemplazo todos los valores y tendré la tensión del aplastamiento. Eso está referido a la chapa. Y el esfuerzo de tracción, en fin de cuentas, sería también la carga sobre el área resistente a la tracción. Recuerden que en la área resistente a la tracción habíamos tenido en cuenta que era la distancia T menos D, porque ya que tenía medio diámetro, digamos, está hecho un orificio donde entra el vástago, de un lado y del otro, es decir, D sobre 2 por 2, que me daría el diámetro, es decir, T menos D por la sección de la chapa. Reemplazo todos los valores y me dará el valor de la tensión de tracción a la que está sometido. Lógicamente, como dice ahí, que para que se asegure que la unión resista esos esfuerzos, la tensión admisible tiene que ser mayor a lo calculado. Nunca se puede pasar esa tensión con respecto a la tensión admisible que nosotros tomemos.
Este lo harán ustedes, ¿sí? Porque este en realidad no está puesto en la plataforma, pero bueno, acá les muestro cómo son las consideraciones para hacerlo y bueno, que ustedes a mano ya lo vayan haciendo. En el problema 2, también tenemos una unión remachada, ¿sí? Pero en este caso tiene doble fila y los dos están en zigzag, digamos, o bien las filas estarían en zigzag. ¿Ah? Nos da el paso de remache. Acá ya tendríamos la carga por paso, ¿sí? Es decir, acá hay 9.000 kilos sobre T, es decir, esta P mayúscula como que sería la carga por paso. Nos da el espesor de la chapa y demás. El diámetro del remache. Bueno, entonces tendría que, se encuentra el esfuerzo de corte en el remache y los aplastamientos y tracción de la chapa. Bueno, entonces aquí, cuando voy a hacer la formulita del esfuerzo al corte, ya considero la que yo en un principio le decía, que va a ser la carga que uno aplica sobre el área resistente y también dividido el número de remaches que habría por paso. Fíjense que yo en este paso, como tengo dos filas de remache, tengo la mitad de un remache aquí, la otra mitad en la otra parte donde terminaría T, y en la otra fila tendría otro remache, es decir, ¿quiénes son los que me están resistiendo al esfuerzo de corte en esta carga que considero por paso? Es decir, por paso estoy considerando esta carga, son uno como que el de atrás y dos mitades de adelante, me quedaría dos remaches. O sea, el N, en este caso la formulita, es igual a 2 porque hay dos remaches por paso. La carga directamente era la carga por paso, que era P, la que yo tendría aquí, que eran los 9.000 kilogramos. Entonces, divido la carga sobre el área resistente y sobre el número de remaches. Entonces, la tensión de corte en este caso que obtengo sería este valor. También me piden el mismo problema el aplastamiento de la chapa. Recuerden cómo calculábamos de el diámetro del remache por S, pero también tengo que tener en cuenta que hay aplastamiento, lo que me va a resistir al aplastamiento de la chapa son una determinada cantidad de remaches según el número de filas que tenga. Es decir, la mitad de acá, la mitad de acá y el que estaría aquí. Sería eso lo que me estaría resistiendo al aplastamiento por paso. Entonces, en fin de cuentas, dejo la carga por paso dividida en esa sección y por el número de remaches que tengo por paso y encontraría la tensión de aplastamiento. Y para la de tracción, fíjense que es también, bueno, P por T sería la carga distribuida por el paso, bien, es decir, la carga por paso, y en el área de tracción no estoy considerando el número de remaches acá. Yo aquí, lo que yo considero que está en tracción es o esta parte, ¿sí? Porque esta ya de acá no la considero, es esta sección, la que por tracción se me cortaría, o bien ya llegaría a un esfuerzo tal que produjese una deformación plástica permanente, pero en fin de cuentas lo que tomo como sección resistente es la sección que habría entre los dos pasos, que sería T menos el diámetro del remache y por S. Acá, digamos, no hay ninguna consideración en cuanto al número de remache. Y al calcularlo, bueno, reemplazo todos esos valores que yo ya tengo y obtengo la tensión de tracción que sería de la chapa. Bueno, a ver, no habría... Bueno. Vamos entonces a hacer... este problema está, digamos, en la misma plataforma y
está todo resuelto y es como para que también ustedes lo utilicen de modelo para calcular lo que sea necesario o lo que nos pidan según sea el problema o la situación que estemos en un caso real, todos los esfuerzos sobre cada una de las partes que componen la unión. Y en este caso ya no es, acá tendríamos, esta era una unión simple, ¿sí? Por simple recubrimiento, es decir, una placa sobre otra, y en el cual se han hecho los agujeros y se colocaron. Pero después tendríamos las que son por doble recubrimiento o simple recubrimiento, ¿sí? Y en este caso tenemos una unión por doble recubrimiento. Y acá nos dan todos los valores o las dimensiones que tienen cada uno de los elementos y las tensiones que pueden soportar según el esfuerzo que haya, y también se considera un coeficiente de seguridad. Entonces acá, bueno, como para uno considerarlo a todas las magnitudes o mejor dicho, las dimensiones que tenemos en la unión, colocamos, bueno, quiénes son el espesor de la chapa, ese es el espesor del cubre juntas, T es el paso, y las tensiones y el coeficiente de seguridad. Entonces, como yo acá tendría que anteriormente había calculado las tensiones, bueno, yo como le decía, el problema 1 decía de que nunca esas tensiones puedan superar la tensión admisible. Entonces, en principio, ¿qué tengo que decir? Bueno, voy a tener en cuenta la tensión admisible a la que yo voy a estar dispuesto a que esa unión se dé. Pues yo tengo los esfuerzos que tendría por cada una las tensiones por cada uno de los esfuerzos que realicé. Entonces divido, digamos, el coeficiente de seguridad en el caso de la tensión de corte, que me daba 3.000 kilos centímetros cuadrados, considerando un coeficiente de seguridad de 5, como dice el problema, me daba la tensión admisible de corte. Ahora, en este caso la carga se distribuye en dos, ¿sí? Ya que son dos cubrejuntas. Entonces, es lo mismo interpretar que sería n sobre 2. O bien, como estaba un dibujo que está en la parte teórica, en la cual, si yo hago como un diagrama del cuerpo libre, es decir, como hay dos cubrejuntas, digamos, al corte me están soportando dos áreas transversales de los remaches. Entonces, al reemplazarlo, todo me daría que yo, según lo que yo tendría por esfuerzo de corte, yo quiero determinar la carga P que podría soportar, ¿sí? Es decir, ¿por qué digamos ahí está puesto que en el esfuerzo ese de corte, al calcularlo, queda como P sobre 2? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre y fíjense un poquito en la teoría, aquí me quedaría como P sobre 2 y P sobre 2, que actuaría sobre esta área y sobre esta área de remache, es decir, sobre dos veces el área resistente o la sección diametral del remache. Por eso quedaría de esta manera. Ahora vamos a un esfuerzo de aplastamiento. También, si yo tenía un esfuerzo de aplastamiento que da un determinado valor y me pide considerar un coeficiente de seguridad, bueno, voy a tomar un determinado esfuerzo admisible de aplastamiento según los valores que tenía y me daría lo que tendríamos acá. Entonces, si uno considera la chapa, digamos, el esfuerzo de aplastamiento va a ser P dividido en el diámetro del remache por el espesor de esa chapa. En fin de cuentas, con mi tensión admisible que tendría la chapa, saco el esfuerzo P que puedo considerar como esfuerzo de aplastamiento en la placa. Ahora, en el caso de los cubrejuntas, como habíamos hecho en el análisis anterior, como que si hago el diagrama del cuerpo libre, y la carga que está generando el aplastamiento en cada uno de los cubrejuntas es P sobre 2.
Entonces, considero ya los cubrejuntas y ya le coloco el espesor que tendría el cubrejunta, que acá lo denominamos S. Me daría que puede soportar una carga de 4.330 al pelo. Ahora sigamos con el esfuerzo de tracción. También hacemos lo mismo. Yo tenía un esfuerzo de tracción determinado que podía resistir ese material, libero el coeficiente que tomé de seguridad y tengo el esfuerzo de tracción admisible. Ahora, tengo también esfuerzo de tracción en la chapa y también en los cubrejuntas. Cuando considero la chapa, digamos, era el paso menos el diámetro, era, digamos, la longitud resistente por el espesor ese de la chapa. Entonces, de acá, despejando P, obtendría el esfuerzo que me puede soportar la chapa debido a la tracción. Ahora vamos a los cubrejuntas. Ya considero el espesor de los según la formulita esa que está ahí, con el espesor de los cubrejuntas y P sobre 2, que estaría actuando sobre cada uno de los mismos. Entonces, despejando eso, me daría el valor que yo obtengo de P para ese caso. Y como yo les puse, vamos un segundo vamos a sacar esto. En el caso del práctico, que está publicado, estoy abriendo compartir sí. En el caso del práctico que está publicado, acá yo bueno, en principio hice una parte teórico-práctica bastante rápida de cuáles son las consideraciones y cómo se obtienen cada una de las fórmulas y los esfuerzos que se van a tomar. Y como les dije, el problema 1, está solamente considerando acá una observación para hacer el cálculo, que no está resuelto y bueno, lo vimos recién. Ustedes lo resolverán después. En el caso del problema 2, también lo vimos recién y acá considerábamos la carga por paso ya directamente y la poníamos en las ecuaciones, pero teníamos dos remaches y el NS que considerábamos era de 2. Y sí está realizado el 3, para que ustedes bien lo tomen de ejemplo y de guía para cuando se tengan que realizar alguno de estos problemas. Y en fin de cuentas, acá está los mismos valores que vimos recién, pero, bueno, considerando cuál es la máxima carga que va a aguantar esa unión. Y si uno ve todos los valores que tendríamos, la carga más pequeña, digamos, que puede llegar a aguantar es cuando tenemos en cuenta el aplastamiento de la chapa. Entonces, nunca vamos a superar, en consecuencia, como dice, la máxima carga por paso que puede soportar la unión es la menor de las anteriores. Y ya que pasa, si puede superar esta, va a fallar por aplastamiento de la chapa. Es decir, por ejemplo, yo le pondría una carga de 5.000 y a mí los esfuerzos de tracción del cubrejunto, de la chapa, van hasta el pelo. No va a fallar por fracción, por tracción, pero sí ya fallaría por aplastamiento o por corte del remache. O bien, por ejemplo, yo puedo ponerle una carga de 3.000 kilos y como me puede aguantar superar los 3.400 kilos en el caso de que el esfuerzo sea el corte, está bien, no se iría a romper, pero sí va a fallar por aplastamiento. Entonces, como que esa sería la máxima carga que podría soportar la unión, considerando cada una de las tensiones que se han tenido en cuenta en las tensiones admisibles según lo que sean los materiales. Debido a que, bueno, como empezó un poco más tarde, yo tengo que ir al médico dentro de un rato, vamos a cortar este trabajo práctico, pero también lo cortamos por el hecho de que acá vendría a ser un cálculo
diferente en cuanto a lo que serían las cargas roblonadas con carga excéntrica. En este caso teníamos siempre cargas como que estaban lineales, distribuidas linealmente en la unión, y era una carga uniforme. En el caso de que cuando se da uniones con cargas excéntricas, bueno, hay que hacer otro análisis, que es el que vamos a continuar ya la clase que viene, y bueno, hay que... el 4, el 5, ¿cuál? Le hice solamente el 6. Pero ustedes váyanlo viendo, por ejemplo, al 6, lo van viendo en la misma plataforma, y lo vamos a tener en cuenta para terminar ya con este práctico, ¿no? Más que nada esto, la verdad que voy a tratar de volver a entrar un segundo al Zoom, quizás se hayan conectado. Yo la verdad que me quiero sacar la duda si realmente esto es por paro o no. No, dice lo mismo, dice que espere que el hospedador inicie la reunión, o sea, me parece que viene por el paro y evidentemente hay alguna situación ya más comprometedora con respecto al paro. Yo le puse en la plataforma directamente que era el Zoom, que sería la universidad, que ahora no lo tenemos, que siempre lo haríamos así, y digamos el Google Meet de los jueves. No lo identifiqué a ninguno de los días, que ya sea teoría, práctica, porque lo vamos a hacer tratando de ir avanzando según las situaciones, los días, cómo se nos fue, cómo se nos esté dando, pero siempre lógico, tratando de respetar el cronograma. ¿Sí? Una pregunta, ¿casi todos ya se han inscrito? ¿Ya se inscribieron los que están? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe.